Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a la Universidad UDH de Honduras, una universidad pues con estándares competitivos para nuestros jóvenes. Es un honor para mí compartir con ustedes el día de hoy de, de este tema bien importante sobre lo que es la química orgánica. Antes de comenzar, pues me gustaría que pudiéramos encender nuestras cámaras y si tenemos alguna duda, alguna pregunta en el transcurso de la clase, podamos levantar la mano, ¿verdad? Aquí con las pestañas que tenemos aquí en Zoom, con las reacciones, y así pues me ayudan a mantener más coordinada lo que es la clase. Antes de comenzar la clase del día de hoy, traigo una pequeña prueba diagnóstica, el cual pues me gustaría eh, que la contestaran al chat de grupo. Les he compartido pues el enlace donde se presenta pues algunas pequeñas preguntas para poder medir pues cuánto conocimiento tienen sobre el tema. Vamos a darles un minuto para que puedan realizar la prueba, unos 2 minutos, y ya luego pues la discutimos. Okay. Vamos a revisar la prueba diagnóstica para pues medir los conocimientos que hemos obtenido. Permítanme. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Ok. Aquí hemos hecho pues una serie de preguntitas, ¿verdad? Para poder analizar sus conocimientos, para poder ver qué conocimientos tienen del tema, ¿verdad? Se compartió una prueba de 5 preguntas, 8 estudiantes han contestado y pues aquí tenemos la gráfica donde vamos a medir, ¿verdad? El nivel de participación o distribución de los puntos totales que se hicieron en las preguntas. Aquí tenemos los correos electrónicos de los participantes que han participado y la puntuación que han obtenido en cada una de las preguntas que se llevaron a cabo. Les recuerdo, ¿verdad? La prueba diagnóstica no tiene ningún validez, así que no se preocupen, esto solo es para medir los conocimientos en cada uno de nuestros estudiantes. Tenemos la primera pregunta que decía, ¿qué entiende por química orgánica? ¿Verdad? 5 estudiantes han contestado que es una molécula que en su gran mayoría contiene carbono, este es un 62.5%. Un estudiante contestó que separar, identificar y cuantificar la materia, un 12.5%. Y otro, pues, composición, estructura y reacciones químicas, un 0%. Composición, estructura y reacciones químicas, un 2%. La segunda pregunta, una característica de la química del carbono puede ser, y vemos que 5 personas, pues en su mayoría, han contestado que puede formar varias cadenas por medio de enlaces de carbono y carbono. Y tenemos una tercera pregunta, ¿verdad? Si ustedes pueden ver así los porcentajes y analizar. La tercera pregunta decía que es un radical alquilo. 7 personas pudieron contestar que es una entidad molecular inestable y pues solo una persona contestó que es un hidrocarburo que tiene ramas de átomos de carbono unidas a una cadena. La siguiente pregunta, ¿cuál es uno de los pasos que necesitamos saber para nombrar alcanos? Y 2 personas han contestado, nombramos los alcanos, y 5 elegimos la cadena más larga de átomos de carbono. Y una persona comenzamos de derecha a izquierda contando los hidrógenos. Y luego tenemos la pregunta número 5, que es un alcano. De 7 personas han contestado que están formadas por átomos de carbono e hidrógeno, y solamente una persona que contiene 5 átomos de oxígeno y de hidrógeno. Esta solo es una pequeña prueba diagnóstica para medir los conocimientos que tenemos sobre el tema. Ya luego pues vamos a entrar a lo que es el estudio, ¿verdad? Para que tengan un conocimiento más profundo y así podamos identificar de qué les estamos hablando. Ok. ¿Pueden ver la presentación?
Ok. Entonces, damos inicio, ¿verdad? Con el tema del día de hoy, como les había mencionado anteriormente, sobre la química del carbono en la Universidad de Defensa de Honduras. Tenemos, por ejemplo, esta era la pequeña prueba diagnóstica que ya le hemos dado, pues, un estudio, ya hemos medido, pues, los conocimientos de cuánto saben de el tema sobre la química orgánica. Teníamos aquí qué es la química orgánica y decimos que es la rama de la química que estudia la estructura, comportamiento, propiedades y usos de los compuestos que contienen carbono, formando enlaces covalentes entre carbono, carbono e hidrógeno. También decíamos cuál es la importancia de la química orgánica. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de química orgánica, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿A qué creen que estamos haciendo mención cuando hablamos de química orgánica? ¿Qué se les ocurre? A ver, Andrea. Hablar de compuestos o la formación de ellos. Y claramente me viene a la mente carbono, ¿verdad? Muy bien, Andrea. Vamos a ver, Ricardo, unas 3 opiniones y pues vamos entendiendo el tema. La pregunta de cuál es la importancia, ¿va? ¿Cuál es la Esa, importancia? ¿O qué entiende por química orgánica? química orgánica, que es química orgánica que tiene que ver con compuestos vivos. Ajá, ¿como cuáles? ¿Algún ejemplo? Compuesto bíblico, por ejemplo, la composición del átomo, es un compuesto como está formado por la célula. También otro, solo ese mismo. Ok, entonces como podemos ver, ¿verdad? La química orgánica es una parte de nuestra vida, aunque no seamos conscientes de ello, ¿verdad? Pero la encontramos en la mayoría de los alimentos que consumimos o en las sustancias que consumimos a diario. Unos ejemplos donde podemos encontrar la química sería en el cloro, en el ACE, ¿verdad? En los elementos químicos como el foliar, el urea, todo lo que necesitamos para elaborar fertilizantes o algún producto, ¿verdad? Que necesiten este tipo de compuestos. También si nosotros estudiamos la tabla periódica, vamos a encontrar ahí, ¿verdad? 118 elementos también que componen esta tabla periódica, que son parte de la química orgánica, son parte de los elementos que nosotros consumimos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno, el nitrógeno, el mismo carbono, tenemos también el yodo, el potasio, y así entre otros alimentos, ¿verdad? Que pueden estar compuestos por carbono, y por eso decimos que la química orgánica es parte de nuestra vida. Tenemos aquí que cuáles son las características del carbono. Decimos que los compuestos o los elementos que contienen carbonos o los compuestos orgánicos, en su gran mayoría, ¿verdad? Ellos son los que contienen hidrógeno y en muchos se encuentran además el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre y el cloro. Otra de las características del carbono es que puede adoptar diferentes geometrías a su alrededor. Un ejemplo sería la geometría tetraédrica, la que podemos apreciar acá. Tenemos la geometría trigonal también, lo podemos apreciar aquí en nuestra pantalla, y tenemos la geometría lineal, tenemos acá. Luego, otra característica que podemos encontrar en el carbono sería entonces que posee la facilidad para formar largas cadenas enlazándose entre sí por medio de enlaces covalentes carbono-carbono y a la que se unen otros átomos de elementos como el hidrógeno, oxígeno o nitrógeno. En la química orgánica, como ya su nombre lo decía, ¿verdad? Está compuesta por carbono e hidrógeno, se compone de 3 grupos y también unidos a ellos tenemos ciclos, ¿verdad? Los primeros grupos o los que vamos a estudiar el día de hoy sería en este caso el alcano, ¿verdad? Que el alcano está compuesto carbono e hidrógeno y está conectado hacia él un enlace simple. Tenemos los alquenos, dentro de ellos podemos encontrar que está compuesto por un enlace doble, y los alquinos que están compuestos por un triple enlace. El día de hoy vamos a conocer los que son los átomos de carbono y átomos de hidrógeno que les acompañan. Vamos a ver, ¿qué es una cadena carbonada? Vamos a ver, Diana, si me lee la diapositiva que tenemos aquí en la pantalla.
Diana. ¿O algún voluntario? Hoy sí, tenía el micrófono apagado. ¿Qué es una cadena carbonatada? Es el esqueleto de las moléculas orgánicas y está formado por un conjunto de varios átomos de carbono. Diferentes tipos de cadena carbonatada según se forma. Muy bien, Diana. Tenemos, ¿verdad? Que según su forma dice que puede ser cadena cíclica o abierta, ¿verdad? Que dentro de ellas podemos encontrar la cadena lineal o cadena ramificada, que esta puede ser una cadena cíclica o abierta. ¿Por qué abierta? Porque tiene ramificaciones a su interior. ¿Por qué es acíclica? Porque no es una cadena que está compuesta por un ciclo, sino que es una cadena lineal y unidas hacia ellos pues están átomos de carbono y alrededor pues podemos apreciar átomos de hidrógeno, ¿verdad? Estos enlaces que vemos aquí son los átomos de hidrógeno. En algunas ocasiones vamos a ver el hidrógeno como tal ahí representado, que lo representamos con una H mayúscula. En este caso, pues solo hemos puesto el enlace para que más adelante entendamos por qué solo se representan en algunas ocasiones de esta manera. Tenemos también la cadena cíclica o abierta, que es un ciclo, ¿verdad? Donde los átomos de carbono van unidos entre sí y unidos entre ellos, ¿verdad? Podemos apreciar los átomos de hidrógeno. Lo podemos representar de estas dos maneras. Esta manera que podemos apreciar aquí, donde se ven esos enlaces que están acá, son los átomos de carbono que se enlazan entre sí, son los átomos de hidrógeno que se enlazan entre sí, unidos a los carbonos, para formar entre ellos el ciclo, ¿verdad? Lo podemos representar de esta manera y también podemos imaginarnos que ahí dentro de cada uno de estos carbonos hay átomos de hidrógeno. ¿Cómo vamos a distinguir dónde están los átomos de carbono? En cada una de las esquinas que podemos apreciar en este ciclo, eso nos representa un átomo de carbono. ¿Cuántos átomos de carbono tendríamos en este ciclo? Si empezamos a contar los puntos que tiene este ciclo, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Por lo tanto, a este ciclo se le conocería como un ciclo hexano porque está acompañado por 6 átomos de carbono. Y en la cadena abierta tenemos 3 átomos de carbono, entonces este se conocería como un propano. Y unidos hacia él, pues podemos apreciar los átomos de hidrógeno. Vemos, cada carbono no puede contener más de 4 hidrógenos a su alrededor y el enlace que está unido carbono a carbono entre ellos identifica también un átomo de hidrógeno para el carbono que se le antecede como para el carbono que se le antepone, formando entre cada carbono 4 átomos de hidrógeno, como lo podemos apreciar aquí de esta manera. Ok, tenemos las fórmulas químicas orgánicas. Vamos a ver, Zaira. Si me ayuda, Zaira, con la presentación, con la diapositiva, por favor. Fórmulas químicas orgánicas. A. Molecular o condensada. Indica el tipo y el número de átomos de cada elemento contenidos en la molécula del compuesto. Por ejemplo. B. Fórmula semidesarrollada. Presenta los átomos de carbono unidos entre sí por los enlaces y a los átomos de hidrógeno agrupados en el carbono al cual pertenecen. Fórmula desarrollada o estructural. Indica la forma cómo se enlazan unos con otros los átomos de carbono, así como el número de átomos de carbono e hidrógeno que posee la molécula. Ok, como podemos observar, gracias, Zaira. Como podemos observar, ¿verdad? Las fórmulas químicas orgánicas tenemos la molecular o condensada. ¿Cuál sería la fórmula molecular o condensada? Es esta fórmula que tenemos aquí. La C significa el nombre del carbono y el número 6 que tenemos aquí representa la cantidad de carbonos que lleva esa molécula y los hidrógenos, la H, nos representa los hidrógenos y el 14 la cantidad de hidrógenos que están representados en esa molécula. Es la que podemos apreciar aquí, en esta parte. Veamos, tenemos 6 carbonos, vamos a corroborar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, unidos, miramos el carbono número 3, en el carbono número 3 podemos apreciar 3 átomos de hidrógeno que están unidos a este átomo de carbono y luego podemos apreciar este enlace
que está afectando tanto al carbono número 1 como el carbono número 2 que se le antecede. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Aquí tenemos un átomo de carbono, un átomo de hidrógeno para el carbono 1 y un átomo de hidrógeno para el carbono 2, formando así entre cada carbono enlaces, átomos de hidrógeno de 4 enlaces o 4 hidrógenos. Veamos entonces, vamos a contar el número de hidrógenos y vamos a observar que en esta fórmula o en esta cadena, vamos a contar solamente los hidrógenos que observamos, porque estos están entrelazados entre sí en cada uno de estos átomos de carbono y por eso no se aprecia. Entonces vamos a identificar cada uno de los que podemos apreciar y vamos a ver si coincide con el número que tenemos acá. Entonces tenemos 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 14. Veamos, entonces así vamos a representar la fórmula molecular o condensada de nuestras cadenas de átomos de carbono. Luego nos leía aquí la compañera Zaira, ¿verdad? La fórmula semidesarrollada. ¿Por qué decimos la fórmula semidesarrollada? Porque se nos hace más fácil identificar a nosotros el número de hidrógenos y carbonos que acompañan la molécula. Vemos aquí el número de carbonos, que tenemos el carbono número 1, y unido a este carbono tenemos 3 átomos de hidrógeno, que podríamos ser el primer carbono que estamos representando aquí, con sus 3 átomos de hidrógeno. Luego el enlace que tenemos acá, el enlace que hemos compartido acá, y carbono 2, 2 átomos de hidrógeno, que podría ser el segundo carbono que estamos representando acá. Entonces, esta va a ser nuestra fórmula semidesarrollada, esta va a ser nuestra fórmula molecular, y luego pues vamos a conocer lo que es la fórmula semidesarrollada. Podemos ver aquí que tenemos 2, 4, 6 átomos de carbono también. ¿Y qué es lo que hemos hecho en esta fórmula semidesarrollada? Simplemente hemos quitado estos hidrógenos que están aquí en esta molécula y los hemos puesto con números acá, contando, ¿verdad? Cada uno de ellos. Vamos a apreciar que el primer carbono está compuesto por 3 átomos de hidrógeno, que lo podemos observar en esta molécula visiblemente. El segundo, el tercero, el cuarto y el quinto están compuestos por 2 átomos de hidrógeno, que es lo que acompañan a estos carbonos que están aquí en el centro. Y este número 2 que observamos aquí son los hidrógenos que están enlazados así a ellos, y el enlace que representamos acá es este enlace que está entrelazado carbono y carbono, que podemos apreciar que en cada esquina de este enlace hay un átomo de hidrógeno que beneficia al carbono anterior como al carbono siguiente. Entonces, esta sería tiene 6 carbonos, entonces lo conoceríamos como un hexano. Su fórmula desarrollada o estructural es la que tenemos aquí representada, ¿ven? Lo que les había comentado anteriormente. Esta es nuestra fórmula desarrollada. Entonces, ¿cómo voy a identificar yo esta molécula que está correcta? Entonces, antes de hacer la fórmula semidesarrollada y la fórmula molecular, yo he desarrollado la fórmula semidesarrollada. ¿Por qué desarrollo la fórmula semidesarrollada primero? Porque me ayuda a identificar de una manera más correcta y más práctica los átomos de hidrógeno que van unidos entre cada carbono y pudiendo reconocer que no puede contener más de 4 enlaces de átomos de hidrógeno y ni menos de 4 enlaces de átomos de hidrógeno. Nosotros podemos apreciar cada uno de estos enlaces y vamos a ver que el primer carbono tiene 1, 2, 3, 4 átomos de hidrógeno, el segundo carbono tiene 1, 2, 3, 4 átomos de hidrógeno y así sucesivamente. ¿Están entendiendo o tienen alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, Nica, ahorita. Ok, muy bien. Entonces, alcanos. Vamos a ver, alguien que no ha participado. Andrea, vamos a ver, Andrea, si nos lee la diapositiva de la pantalla, por favor. Los alcanos son hidrocarburos que presentan enlaces simples, donde cada línea representa un enlace covalente. Son hidrocarburos saturados, formados exclusivamente por carbono e hidrógeno. Se les denomina saturados ya que tienen el número máximo de hidrógenos que es posible enlazar a los carbonos, 4 hidrógenos por carbono. Ok, muchas gracias, Andrea.
tenemos aquí, podemos apreciar, ¿verdad? Esta es la fórmula general de los alcanos. Esta fórmula nos sirve a nosotros para identificar el número de carbonos. Este es la inicial de carbonos. Esta N significa número de carbonos. Eso significa los hidrógenos. Significa que voy a tener 2 hidrógenos y a este le voy a multiplicar el número de hidrógenos que se le antepone y le voy a sumar más 2. Con esta fórmula general que tengo de los alcanos, yo puedo sacar mi fórmula estructural y puedo identificar cuántos carbonos posee mi molécula, cuántos átomos de hidrógeno utilizando esta fórmula que tengo aquí. Ok. Vamos a ver, Belkis. Si nos ayuda Belkis con la diapositiva que tenemos aquí. Pasos para nombrar alcanos ramificados. No está en la reunión Belkis, ¿se salió? Ok. Vamos a ver si nos ayuda Ricardo. Listo, dice. Ah, Diana, Pasos. Diana había levantado la mano. Disculpe, Ricardo. Dígame, Diana. Sí, Lick, es que no me quedó bien claro lo que era un alcano. Entonces, sí, podría explicarlo otra vez, por favor. Ok, sí. Está. Los alcanos, entonces, son cadenas de átomos de carbono que van acompañadas con átomos de hidrógeno. Pueden estar acompañadas por átomos de hidrógeno y por átomos de oxígeno o átomos de nitrógeno o con los elementos que nosotros los queramos acompañar. Entonces, ¿cómo podemos identificar los alcanos o qué son los alcanos? Los alcanos es algo que beneficia a nuestra vida y por eso es que van unidos en común entre sí carbonos e hidrógeno. ¿Por qué van carbonos e hidrógeno? Es el producto que nosotros más consumimos y que está casi en todo nuestro diario vivir, en la mayoría de los alimentos que consumimos, inclusive en la ropa que nosotros consumimos a diario. Entonces, ¿cómo podemos identificar los alcanos? Tenemos los alcanos que les comentaba que están unidos por enlaces simples de átomos de hidrógeno. También luego más adelante vamos a conocer los alquenos, que vamos a ver que los alquenos están conformados por enlaces dobles entre carbonos e hidrógeno, y luego en los alquinos más adelante también podemos identificar que los carbonos van a estar conformados por enlaces triples, carbono e hidrógeno. Entonces, ¿qué son los alcanos? Son moléculas compuestas de carbono e hidrógeno que en su mayoría pues los encontramos en los alimentos que consumimos. No sé, Diana, si le quedó claro. Sí, sí me quedó claro. Listo. Vamos, Ricardo. Nos ayuda. Voy. Pasos para nombrar alcanos ramificados. Elegir la cadena de carbono más larga y continua. Esta cadena determina el nombre de la base del alcano. Asignar el número de la cadena base, comenzando por el extremo donde se encuentra el sustituyente más cercano. Y nombrar los sustituyentes o ramificaciones como radicales, alquilos, e identificar su posición mediante un número que corresponde al átomo de carbono el cual se encuentra unido. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, como podemos observar aquí, ¿verdad? Dice elegir la cadena de carbono más larga, ¿verdad? Nosotros podemos, ¿cómo vamos a identificar la cadena más larga? Entonces, la cadena, yo puedo elegir esta que tengo acá, vean, síganme con el mouse, puedo elegir esta, o puedo elegir esta cadena lineal que tengo acá. Contando el número mayor de átomos de carbono, esa va a ser mi cadena principal. No voy a nombrar en mi cadena principal las ramificaciones, porque esos son grupos alquilos y los voy a nombrar por aparte. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos, este es un butano. ¿Por qué es un butano? Porque está compuesto por 4 átomos de carbono. Entonces, ¿cómo puedo identificar yo los alcanos? Si tiene un carbono, va a ser un metano. Si tiene 2 carbonos, va a ser un etano. Si tiene 3 carbonos, un propano. 4 carbonos un butano, 5 carbonos un pentano, 6 carbonos un hexano, 7 un hectano y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo lo voy a nombrar? Voy a elegir mi cadena más larga. Luego que yo ya he elegido mi cadena más larga, voy a enumerar mi molécula, comenzando por el carbono, dándole el número más pequeño,
al carbono donde tengo la ramificación más cerca. En este caso, por ejemplo, ¿de dónde yo empezaría a nombrar esta molécula? A ver. ¿Quién me ayuda? Del lado izquierdo creo que sería. A ver, ¿alguien más que le ayude a Andrea? Sí, creo que sería del lado izquierdo hacia el derecho. Sí, porque está más cerca el sustituyente. Muy bien, del lado izquierdo hacia el derecho, teniendo como carbono 1 este, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cómo lo voy a nombrar? Primero voy a enumerar los grupos alquilo, comenzando por orden alfabético. ¿Qué significa el orden alfabético? Voy a elegir los números del abecedario que están antes de la letra mayor. O sea, si yo tengo aquí, este es un metil. Si yo tuviera aquí un etil, entonces, yo diría en el abecedario, la E está antes que la M. Entonces, voy a empezar a nombrar primero el grupo etil y luego voy a empezar a nombrar el grupo metil. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, voy a poner 2-metil. ¿Por qué 2-metil? Porque este es mi carbono 1, este es mi carbono 2, mi carbono 3, mi carbono 4. Y el grupo metil está en mi carbono 2. Entonces, 2-metil. Y siempre debemos de tener en cuenta, como ya nos decían las reglas, ¿verdad? Para nombrar nosotros grupos alquilos en una cadena principal, primero vamos a nombrar los grupos alquilos de la cadena que esté más cerca y luego vamos a nombrar la cadena, vamos a nombrar el grupo alquil siguiendo el orden alfabético, ¿verdad? Y luego vamos, por ejemplo, aquí sería 2-metil guión, ¿qué? Butano, porque tenemos 4 carbonos y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí tenemos una tabla donde nosotros podemos apoyarnos y ayudarnos para resolver este tipo de problemas. También tenemos aquí otra tabla donde encontramos la fórmula molecular, el nombre y la estructura, el punto de ebullición y todo. Luego tenemos acá, ¿verdad? Algunos ejemplos que nosotros nos podemos guiar para resolver este tipo de ejercicios y para pues contestar la guía que a continuación les va a quedar de tarea. Una pequeña guía con estos ejemplos y con las explicaciones dadas, pues vamos a poder contestar la guía. Si tuvieran alguna duda, no duden en escribirme, no duden en preguntar, ¿verdad? Esta es una pequeña guía de trabajo. ¿Cuáles son las instrucciones que tenemos acá? Aquí tenemos las instrucciones, es una guía de trabajo adjunta, ¿verdad? La podemos encontrar en la plataforma Padre. A continuación, aquí tenemos el enlace y nosotros vamos a contestar esa guía. La vamos a colocar, la vamos a hacer en nuestro cuaderno, luego vamos a tomarle fotos y la vamos a tomar, adjuntar en un PDF y la vamos a cargar en Padlet, ¿verdad? Una plataforma muy práctica que nosotros ya hemos conocido para realizar este tipo de ejercicios. Como les digo, si tienen alguna duda o algo que no entendieron, pueden consultarme a mi teléfono o al chat personal y con gusto les ayudaremos. Si no conocen la herramienta Padre, déjenme, ahorita les presento la guía. También nos queda un poco de tiempo con la reunión, ¿verdad? De presentarles la guía. Permítanme. Ahorita les presento la... Permítanme. Vean, esta es la guía que tenemos en Padre, en el cual pues nosotros podemos ayudarnos. Aquí hay una serie de preguntas, como les digo, si no entendieron algo de la clase y yo ahí les he dejado algunos ejemplos, pueden hacerme preguntas si quieren que realizamos algún tipo de ejercicio antes de que ustedes pues puedan desarrollarlos, también podemos hacerlo, nos quedan aquí algunos 5 minutos para poder desarrollarlos para que ustedes lo entiendan mejor. Esta es la guía. Dice, a continuación se le presentan ejercicios de temas estudiados en clases anteriores. Tendrá que realizarlos en su cuaderno, deberá escribir el ejercicio en tinta y la respuesta en carbón, pero deberá estar con letra legible y clara, debe dejar un espacio prudente en cada ejercicio.
Se evaluará que los ejercicios estén completos y correctos. También se evaluará el orden y la calidad del trabajo. Lea la nota que aparece al final. Son ejemplos que ya les aparecen a ustedes ahí, muy prácticos. Igual si, como les digo, tenemos algunos 4 minutos, podemos hacer algunos 2 ejercicios para que les quede más claro cómo realizar esta guía de trabajo. Esta es una nota que el cual pues ustedes cada uno la puede leer y si tienen alguna duda pues igual consultar. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿O les gustaría que realizáramos algunos 2 ejercicios? Ustedes me dirán. ¿O le entendieron? ¿Les quedó claro? Sí, profe, si podríamos hacer un ejercicio. Muy bien, Andrea. Vamos a ayudarle a Andrea. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ok. ¿Están viendo la pantalla, verdad? Sí. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, el propano. Vean, tengo aquí yo la molécula de propano. ¿Verdad? Déjenme que vamos a ver cómo nos sale con este lapicito de Zoom. El propano está compuesto por 3 átomos de carbono, ¿vean? Y unidos hacia él, pues, los átomos de hidrógeno. Decimos que cada átomo de carbono va a estar compuesto por 4 átomos de hidrógeno. Vean, aquí hemos colocado los 4 átomos de hidrógeno en el primer carbono. En el segundo carbono tenemos 2 átomos de hidrógeno. En el tercer carbono igual. Y este sería nuestra molécula de propano. ¿Sí? Como pudieron apreciar. Y si les dan la molécula y les dicen que le escriban el nombre, pues ustedes ya podrían realizar. Vamos a hacer otro ejercicio así rapidito sobre una molécula que tenga un grupo alquilo. ¿Entendió, Andrea? ¿Entendió lo Sí, que profe. hicimos? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Los demás entendieron? Sí. Okay. Vamos a hacer otro con ejemplos de grupos alquilo, ¿verdad? Igual ustedes se pueden guiar ahí con las tablitas que les compartí en el video sobre cuando es un alcano, cuando es un propano, un metano, un etano, un butano, y cuando es un grupo alquilo, cuando es un grupo metil, un grupo etil, un grupo propil. Por ejemplo, yo tengo 2, vamos a hacerlo. Se me fue el lápiz. Vamos a hacerlo así, vean. Tengo yo 2 metil, ¿verdad? Un 3 etil, pentano. ¿Cómo lo hago? Entonces, de la manera siguiente. Entonces, tengo 2 metil. Vamos a hacerlo con el lápiz. No, con el lápiz. Se me fue el lápiz. Bueno, vamos a verlo. Tengo CH2, CH3. Vean, aquí este es un pentano. Vean, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 átomos de carbono. Esta es nuestra cadena principal. Y vamos a ver aquí la diferencia en esto que nosotros tenemos aquí. Vamos a ver cómo estos hidrógenos que tenemos aquí cambian cuando les agrego el grupo metil. Máster, disculpe, yo me tengo que retirar porque voy para otra clase. Sería CH2, CH3. Pero se nos está borrando.
Y acá sería un CH3. Y aquí desaparecería un hidrógeno y solo nos quedaría un hidrógeno acá. Igualmente aquí desaparecería un hidrógeno y solo nos quedaría uno aquí. ¿Por qué solo nos quedaríamos uno? Porque hemos agregado un enlace más acá adentro. Máster, Hola. disculpe, dice que me tengo que retirar porque voy para otra clase. Está muy bien, Zaira, ya casi terminamos la clase. Solo pues si tienen alguna duda o les ha quedado claro los ejercicios que hemos hecho o necesitan que realicemos algo otro, pues ustedes me pueden escribir o algo para poder pues atenderles. Hola, Todo claro, profe. Gracias. ¿todo claro? Sí, Está ya. bien, Lee, todo claro. ¿Seguros? Sí. Sí, Ok, cualquier duda le jóvenes, escribimos. Sí. fue un gusto haber compartido con ustedes la clase del día de hoy. Como les digo, estaré atenta a sus peticiones. Si tuvieran alguna duda o algo, no duden en consultarme, que con gusto les atenderé. Feliz tarde, jóvenes, y nos veremos en la próxima clase. Estudien, repasen, no se olviden de la tarea. No olviden subirla en la plataforma Padlet. Si tuvieran alguna duda con la plataforma, igual me lo consultan y con gusto estaremos para atender. Gracias, Muchísimas jóvenes, y gracias. feliz tarde. Gracias, Buenas feliz tardes. tarde.